Muy buenas. ¿Le gusta a ustedes el té? Mmm, delicioso. Pero no es del té del que voy a hablarles hoy. No del té que ustedes acostumbran a tomar, como dicen las damas, con el meñique extendido. Hoy voy a hablarles de otro té muy distinto. Un té que ha pasado de la historia, porque fue un cóctel que hizo frente a la prohibición, a la ley seca. Es el Long Island Iced Tea. Bien, un poco de historia, como siempre. La ley seca, o el noble experimento, como así se llamó, o también ley Wostead, porque la propuso el representante de la Cámara de Representantes, valga la redundancia, en el año 17. El 18 de diciembre del 17 se presenta al Congreso, se aprueba un año después y entra en vigor en el año 20, el 16 de enero del año 20. Bien, esto fue lo que se llamó la 18ª enmienda, ¿no? Prohibía la venta, el traslado, el almacenaje, la fabricación de alcohol, pero no el consumo. Es decir, aquellas personas que tenían grandes bodegas en sus casas podían consumir alcohol. Lo que no se podía consumir en público, ni se podía vender. Bien, hablar de la ley seca es hablar de miles de historias de esos felices años 20 en América. Fue una época de un experimento social que al final trajo consigo la proliferación del gasterismo. También hubo problemas, ahora comentaré algo sobre esto, problemas médicos. Mucha gente tuvo problemas por consumir alcoholes en mal estado e incluso el Estado fue culpable de ello en cierta medida, como ahora luego después se explica. Bien, voy a titular este vídeo como el cóctel que engañó a Leonés. Bien, no se trata de hablar aquí de Leonés, porque bueno, todos ustedes, pues si yo pongo el cóctel que burló la prohibición, pues mucha gente puede decir, esto es la prohibición que es tal. Gente más joven no ha oído hablar de ella, no ha leído sobre ella, en fin. Entonces voy a poner esto de Leonés, aunque el Leonés en sí no era un agente de la prohibición como tal, que eran aquellos que iban por los bares controlando a ver si se bebían bebidas, alcohólicos, haciéndose pasar. Hubo algunos muy famosos que tardaban minutos en encontrar los bares clandestinos, los Speak Say, los bares de hablar bajito, los bares de contraseña, bares que tenían doble fondo, donde parecía un bar normal, que solo se vendían refrescos, zumos y tal, pero por una puerta se pasaba por un túnel por debajo y había un bar donde se vendía alcohol, claro, para burlar la prohibición. Bien, muchos barman, en el año 20, cuando entró en vigor la prohibición, cogieron sus cocteleras, cerraron los bares, se despidieron y unos se fueron a Cuba, como ya hablé algunas veces que fue el esplendor de la costelería cubana, y otros fueron a Inglaterra, otros a París, algunos también a México, la zona fronteriza, en fin. Bien, el tema de la prohibición no tenemos que remontarnos al año 17, ¿no? Cuando se presenta la enmienda de Worcester, sino que ya había habido algunas ligas de mujeres, como por ejemplo la Woman Christian Temperance, la Liga de Mujeres Cristianas por la Temperanza, que ya en 1847 iban a la puerta de los bares y se ponían a rezar y impedían que entraran los hombres a beber y todos estos temas, ¿no? Esto, en algunas películas se ve. Creo que hay una película que se llama La batalla de las colinas de whisky que sale algo de esto. Y hubo una famosa dirigente que se llamaba Carrie Nación, que esta ya no se conformaba con rezar o impedir el paso a los bares. Directamente entraba con un hacha y destrozaba los bares. Llegaron a cerrar más de 1000 bares. Estuvo detenida, presa, pero luego daba conferencias, ponía a la gente dinero, vendía hachas de recuerdo, todavía hay por ahí, en algunos bares americanos todavía hay algún hacha de estos con el de Carrie Nación de la Liga de la Temperanza de las Mujeres Cristianas. Bien, esto fue un germen que luego las feministas aprovecharon, la bostoniana, la famosa novela de Henry James, y de las bostonianas sobre el movimiento feminista que al final consiguió el voto en Estados Unidos. Bien, la prohibición entró en el año 20, aunque ya he dicho que en el 17 se publicó ya en el Congreso, se votó, el 18, porque Estados Unidos estaba en guerra. Y claro, no podía privar
los soldados de eso. De hecho, un barco de los primeros que llega a Estados Unidos después del armisticio viene con un cartel diciendo queremos cerveza. El año 20. O sea, los soldados querían cerveza. La cerveza se permitió fabricar cerveza. Hubo muchos trucos en la prohibición. Es que de la prohibición iré hablando sobre algún cóctel porque esto es un tema que podíamos tirarnos horas, ¿no? Pero bueno, se vendían preparados de uva concentrado, se vendían preparados de malta con la levadura para hacer cerveza en casa, en fin. Bueno, el gasterismo llevó a Capone, compañía, bueno, ya lo habrán visto ustedes, ¿no? Y ya digo, el Leonés no era precisamente un agente de la prohibición, sino un agente del tesoro. Pero bueno, ya hablaremos otra vez. Bien, vamos a centrarnos en nuestro cóctel de hoy. Nuestro cóctel de hoy se llama Long Island Iced Tea, es decir, el té frío de la Isla Larga, podríamos traducirlo así. Podemos hacerlo en un Rockefeller, voy a hacerlo en un Rockefeller, o en un vaso de Collins. Bueno, aquí tenemos 12 onzas, es suficiente. Bien, de momento, como siempre, vamos a llenar nuestro vaso para que se vaya enfriando con un poquito de agua. Ahí estaría bien. Vamos a moverlo un poquito. Esta cuchara de pala no. Voy a coger esta. Voy a centrar un poco. Bueno, que se vaya enfriando un poquito el Rockefeller. Este cóctel aparece en el año 20. Se cuenta que apareció en el año 20. Y hay un tal Old Man Bishop, o el viejo obispo, que en Kingsport, Tennessee, va a hacer este cóctel. Su hijo Ransom lo va a seguir haciendo después. Este cóctel, en su preparación, tiene dos formas de hacerlo. Dice que la fórmula antigua, el cóctel se hacía en costelera. Yo lo voy a hacer en costelera, porque me parece que es la forma más precisa. Ya explicaré cómo se enfría la costelera. Explicaré el porqué. Bueno, esta gente, allí en Tennessee, tiene un local, y este Old Man Bishop supuestamente era un predicador. Y bueno, pues, como era predicador, pues tomaba vino, ¿no? En la misa, ¿no? Y entonces, pues, hace esto para, o como juego, como para huir a la prohibición. Y entonces hace lo siguiente. El cóctel es muy curioso. Vamos a apartar un poquito más. Utiliza 5 licores distintos, aparte de otras cosas. Tequila, media onza. Usted lo puede hacer una onza, pero el cóctel sale muy fuerte. Con media onza es suficiente. Vodka, media onza. Ron blanco, media onza. Ginebra, media onza. En origen, por ser Tennessee, donde se inventó, utilizaban bourbon. Pero el hijo Ransom dice que no, que va a cambiarlo y va a utilizar el Cointreau o un triple seco, media onza. Bien, como ven, hemos echado 2 onzas y media de alcohol. Verdaderamente no tendría más alcohol que un cóctel normal, un Manhattan, por ejemplo, o un martini, que nos iríamos a las 3 onzas largas. Ahora le va a echar lo siguiente. Va a echarle media onza larga de zumo de limón, aproximadamente. Él utilizaba jarabe de arce. Yo no tengo aquí jarabe de arce ahora mismo. He intentado buscarlo, pero no lo he encontrado hoy. Pueden utilizar ustedes el jarabe de agave. Pueden utilizar miel. Pueden utilizar, lo más sencillo del mundo, azúcar. Un azúcar. Media onza aproximadamente de azúcar. Teóricamente ya tendríamos el cóctel. Lo vamos a batir. Estoy haciéndolo a la fórmula clásica. Ahora explicaré la fórmula moderna. Vamos a quitar nuestro hielo. Vamos a llenar nuestro vaso con hielo fresco. Aquí pueden echarle ustedes aproximadamente con llevar el Rockefeller hasta esta altura es suficiente. Ya no verán ustedes el porqué. Lo vamos a llenar hasta esa altura, más o menos. Un poquito más, pero bueno. Ahí tendríamos la base del cóctel. Y ahora
Y ahora, el cóctel se alargaba con Coca-Cola. Lógicamente no podemos añadir la Coca-Cola en la costelera, porque no se explotaría. Bien. Cogemos, removemos. Hay quien dice que echaban la Coca-Cola ya sin gas para burlar más la prohibición, porque con el gas podían delatarse. Y lo decoraban con una rodaja de limón. Y una pajita, por ejemplo. Podían poner una pajita. ¿Por qué no? Podían poner una pajita. Hay quien dice que también le ponían a veces una punta de menta, como si fuera un té frío a la menta. Bien. Y aquí tendrían ustedes el famoso Long Iced Tea. Además, hoy se suele hacer directamente en el vaso. Creo que es mejor, no vamos a hacerlo, porque bueno, creo que es mejor hacerlo a la costelera porque liga mejor los sabores. Y al llevar un zumo y azúcar, va a ligar mejor el conjunto de los ingredientes. Curiosamente, el cóctel no huele a alcohol, huele a limón y a la Coca-Cola. No huele a alcohol, lleva alcohol. Cuando lo bebes, es el problema. Si trabajas con una onza, con un vaso de un Colin grande, no el de 12, sino el 16, cuidado, es un cóctel fuerte. Bien, este cóctel se perdió durante la prohibición, como una fórmula secreta. Pero en el año 70, dicen que en el 72, Robert Rosenbaum Buck, en un local que se llama Oak Beach Inn, la posada del Roble, de la posada de la playa del Roble, en Babylon, Nueva York, empieza a hacer este cóctel. Pero dicen que, he dicho antes que utilizaban el bourbon, pero ahora aquí van a utilizar el Cointreau, porque dicen que se hizo para un concurso de costelería, y él rescató la fórmula, y quitó el bourbon y le echó el Cointreau. Ya lo había hecho Ralph en los años 20, porque el bourbon le daba un color muy oscuro, el sabor del bourbon no combinaba bien, y más al echarle la miel de arce, subía mucho el tono mielado, y era demasiado dulzón, no interesaba. Bien, este lo hace, otros dicen que fue Chris Benedictsen, que era del mismo local de Loac, he leído que hace poco cerró. Llevaba casi 50 años y cerró. Bien, en el año 85 el New York Times habla de este cóctel y dice que está arrasando en los bares de la isla, en Long Island. No en Tennessee, sino en Long Island, la de Nueva York, que estaba arrasando, que era la bebida preferida. Sin embargo, este cóctel en los libros de costelería no aparece hasta el año 61. Y aparece en un libro de cocina que hace Betty Crockett en el nuevo libro de cocina con imágenes, que es del año 61. Y saca este cóctel, lo rescata. Porque este cóctel había estado mal visto. Había sido un cóctel que, como se había reído del gobierno, se había reído de los agentes de la autoridad, quedó como en el olvido. Aunque se seguía haciendo, pero no aparecía en los libros, quizá para no tener problemas con la autoridad. Entonces este cóctel desapareció de los libros, hasta el año 61. Después se vuelve a publicar en el 65 y luego después ya en New York Times en el 80, en los 70 ya vuelve a publicarse. Pero estuvo casi 40 años olvidado. Bueno, esto es un poco la historia del cóctel que les he preparado hoy, que es el Long Island Iced Tea. Es un cóctel curioso. Usted lo bebe, el tono alcohólico que tiene, 5 alcoholes, cualquiera cuando lo ve preparar dice, me va a poner malo. Se echa media onza, no se pone malo, porque la cantidad de alcohol al final, equivalente con el limón que le echamos y tal, es como si fuera un cubate un poquito cargado, aunque ustedes lo vean. Está muy rico, es muy refrescante, y bueno, es una opción y un cóctel histórico que no se suele hacer mucho, aunque aquí en España no se suele hacer mucho, y bueno, tiene esa curiosidad que fue el cóctel que burló la prohibición. Muchas gracias, nos seguiremos viendo, espero que se suscriban al canal, que lo comenten a sus amigos, y que disfruten de la bebida. Ya les contaré otra historia de la prohibición. Muchas gracias y me voy a tomar mi té, en este caso no de Long Island. Que aproveche.